Valoramos mucho su trabajo, yo cada vez que puedo la llamo. La apoyamos mucho en un momento donde con la gente de Atilra, que ella ha puesto el pecho y todo, me enganché con algo acá, pero no importa. No queda parte de la estructura de aire. Eli Atier está en Rafaela. ¿Qué sigue pasando con Atilra? ¿Qué ocurre en este conflicto que ya lleva años? Ahí me parecen novedades fundamentales. ¿Podemos estar con ella en el aire? Sí, ponemos la nota de la mañana para presentarla a Eli Atier. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Hola Elida, bienvenida en nombre de todo el equipo de Ahora Vengo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto hablar con ustedes. ¿Y qué contamos? ¿Qué decimos? Porque sabemos que han pasado algunas cosas. El que no pasen algunas significa que son noticias también, de los dos lados. Exacto. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. Dale. Vamos a ir muy para atrás para poner en caja a la gente de qué es lo que pasa entre Sancor y Atilra. Hace casi 3 años que empezó un conflicto muy duro porque el gremio quería promover un fideicomiso que se haga con dineros del Estado en cabeza de 4 empresarios importantes de la Argentina que no ponían plata. Esto avanzó, el año pasado venció ese plazo. Ya el Banco de la Nación Argentina, el banco había dicho que no iba a poner este dinero porque iba a ser escandaloso y esto después tiene consecuencias penales para las personas del banco. Cuando esto, un poquito antes de vencer, es que empieza el 17 de octubre del año pasado el bloqueo a Sancor, en esta idea de presionar a la cooperativa para que resigne sus capacidades. Ahí aparece un video que se hizo viral en todo el país y te llamaron de todo el país cuando mostraste cómo se derramaba la leche. Creo que era una mañana muy temprano, ¿puede ser? Exacto, fue a 3 días del inicio del bloqueo, el viernes 20 de octubre, que se empezaron a tirar 100.000 litros de leche, que era la primera pérdida que tenía Sancor. Hoy ya la pérdida que ha tenido por este bloqueo y por este impedimento de trabajo es incalculable, ¿no? La verdad es que no hay número para poner de todo lo que se ha perdido. Bueno, ese bloqueo de alguna manera continúa hoy, ha ido mutando porque las plantas de Sancor se fueron reactivando. En el medio se tuvo que cerrar la planta de San Guillermo, que se había reabierto, y hay gente que quedó sin trabajo, más de 20 personas quedaron sin trabajo en San Guillermo por esta actitud del gremio. Lo cierto es que hoy Sancor vive, a pesar de la voluntad de Héctor Ponce y del gremio de Atilra, que intentaron hundirla. Esto está en comunicados del propio gremio, ¿no? No es algo que uno inventa. Un gremio que promovía aquel fideicomiso que tenía como intención despedir a 899 personas de más de 1.500 empleados. Digo, una cuestión tan contradictoria como esta. Lo cierto es que a medida que fueron pasando los meses, la fuerza del gremio internamente en Sancor se fue perdiendo. Un gremio que amedrenta a la gente para que no vaya a trabajar, un gremio que presiona, que amenaza, que hoy ya no tiene tanto poder porque ya hay cámaras funcionando dentro de las plantas. Esto antes lo prohibía el propio gremio, que tenía el control de las plantas. Hubo policía dentro de la planta de Sunchales para que la gente pueda ir a trabajar. En conclusión, las plantas de Sancor están todas trabajando, los centros de distribución, y en Sunchales la paralización es parcial. El mayor problema que existe ahí es que es la única planta de Sancor que puede producir la leche maternizada, la Sancor Bebé. No se puede producir en otras plantas por cuestiones de calidad y de acuerdos de calidad que tiene la empresa con el laboratorio que es dueño de esta línea de producción. Y bueno, en esta pérdida de fuerza, o le digo la pérdida del músculo de Tim Ponce, que se quedó sin fondos en negro que le pagaba a la gente para que pare. Han pasado un montón de cosas en el medio, pero básicamente el 7 de junio se hizo una asamblea donde el gremio aceptó lo que era la propuesta de la cooperativa, que es, bueno, señores, levanten este paro, que ya no tiene forma de bloqueo, porque hay cierto movimiento en las plantas, que sí lo fue en su momento y fue denunciado. Hay causas penales, muchas causas penales en marcha y van a venir más hacia adelante.
La cooperativa lo que dijo es, bueno, levanten el bloqueo, que puedan venir fondos a la empresa. Hay gente interesada en invertir en productos de Sancor, pero tiene que estar activa la empresa para que esos fondos lleguen. Y de esa forma poder pagar lo que es una deuda que se fue acumulando por acuerdo con el gremio desde el año 2017, de pagar una parte del salario y pagar en cuotas. Al gremio lo que más le interesa es pagar, que le paguen su propia deuda, digamos, las acreencias sindicales. El gremio está muy enfocado en ese tema. El 7 de junio se aprobó. Héctor Ponce yo creo que se ilusionó con que el 1 de julio iba a tener depositado todo el dinero, tanto el gremio como los trabajadores que estaban haciendo este paro, este bloqueo. Eso no fue así porque no era el acuerdo inicial, entonces se empezó a tensar nuevamente la situación. Lo cierto es que sobre el fin de semana pasado el gremio sacó un comunicado intentando generar expectativa de un paro nacional que no lo pudo hacer. La verdad es que no tuvo adhesión en todo el país. Hay una tensión interna dentro del sindicato entre Héctor Ponce y Eber Ríos, que es el secretario general de General Rodríguez, donde está la principal planta de Mastelones y donde hay más volumen de afiliados. Ahí hay una tensión por el poder que se va a definir ahora en la primavera próxima. Y Ponce se va desinflando, ¿viste? A él le gusta mucho el box. Bueno, en la pelea se va desinflando. Uno va viendo esto, va perdiendo poder. A ver, déjame que piense, el lunes a la noche había rumores de un paro, del inicio de un paro en una de las empresas que trabaja en la provincia de Santa Fe. No lo pudieron armar al paro dentro de la empresa, que antes, cuando se convocaba estos paros nacionales porque Sancor no pagaba, por ahí tenía un impacto. Lo que sí no le resultó ahora, no le resultó en marzo pasado, no le resultó hace 1 año y medio, no está pudiendo encaminar estos métodos, y además Atilra tiene que cambiar su forma de protestar, porque lo que tenía establecido, el método que tiene establecido el gremio es el de bloqueo. Y hoy con la ley de bases aprobada y reglamentada, el bloqueo es causal de despido. Entonces tienen que empezar a ver de qué otra manera reclaman lo que puede ser justo o no, pero que los trabajadores se dicen, ya no es justo el reclamo del gremio porque queremos trabajar y si trabajamos cobramos. Esa es la realidad. Elida, Alejandra te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y en esta compulsa interna que empieza a tener Atilra, como vos decís también, que empieza a desinflarse un poco la figura de Ponce, ¿quién es que le hace sombra o quién dentro de la estructura de Atilra le puede llegar a hacer sombra en una eventual elección? Bueno, es Eber Ríos. Eber Ríos es secretario general de General Rodríguez. Ahí está la planta de Mastelones. Pero vamos a hacerle entender a la gente por qué le hace también peso más allá de la cantidad de afiliados que tenga Atilra en ese lugar. Sí. Porque, por ejemplo, todos los servicios de salud de Atilra están concentrados acá en Sunchales. Entonces, cualquier afiliado del país que tenga algún problema de salud tiene que venir a atenderse acá a Sunchales. Se le ofrece hotel, se le ofrece la estadía, pero la gente se quiere atender donde está cerca de su familia. Claro. Lo que hizo Ponce en estos años fue construir su imperio acá en Sunchales y descuidó un poco a las otras seccionales. Hoy no tiene poder. Esto se puede ver claramente en 2 conflictos puntuales. Y ahora se puede agregar uno más. Uno es Lácteos Vidal, esa pyme láctea que se bloqueó y que se quiso también quedar de alguna manera a Atilra y que ahora va por el mal camino en el gremio en lo judicial, porque ha tenido reveses judiciales que van muy en contra de eso. En esa causa o en ese caso estaba Eber Ríos detrás. Héctor Ponce nunca fue a ver a esos trabajadores que hicieron, que todavía tienen una carpa a media cuadra de la empresa, que siguen reclamando cosas que el gremio le prometió y que la empresa jamás va a cumplir porque no los va a recontratar porque ha perdido la confianza. Y después tenés el caso de Sancor, es la pelea que da Ponce, es su pelea personal, él quiere o él entiende que si lograba doblegar a Sancor y meterse él en la administración de Sancor se iba a eternizar en el poder. No le funcionó. En las últimas negociaciones incluso el abogado histórico de Sancor, de Atilra,
Coronel, perdón, estuvo corrido de las negociaciones con Sancor. Ya estuvo ahí el hermano de Ponce, que es el que entiende que esta es como la batalla final de alguna manera, ¿no? Claro. Y hablando con trabajadores, uno entiende que el gremio ha perdido todo tipo de representación porque le ha ido de la cabeza el eje de la defensa del trabajador. Lo primordial hoy para el gremio es el propio gremio, es la figura de Ponce, y esto lo va a complicar en elecciones que son entre septiembre y octubre, lo va a complicar con la renovación de un cargo que él tiene desde el año 2001. Es un hombre que está hace 23 años en el cargo. Y hay muchos de los secretarios generales de las diferentes seccionales que están hace más tiempo. Acá en Rafaela, por ejemplo, más de 30 años el mismo secretario general. Bueno, parecería imposible contar esta historia hace 1 año y medio atrás, porque todavía cuando vos mostraste que tuvieron que tirar 100.000 litros de leche, y eso fue en octubre del año pasado, Ponce, digamos, tiraba sus últimas ideas sobre la mesa diciendo, yo acá me la banco. Y hoy al hablar de esta realidad parece muy, muy extraño que se haya podido revertir. ¿Puede tener que ver el cambio de gobierno nacional? El cambio de gobierno nacional y provincial. Ahí hubo mucha injerencia de lo que fue el anterior gobierno de la provincia de Santa Fe, que dejó hacer y que promovió un montón de cosas. Y obviamente el gobierno nacional, figuras del gobierno nacional anterior fueron las que estaban detrás de la gestión de aquel fideicomiso, Julián Domínguez, Matías Culfas, el entonces ministro de Trabajo. Había un soporte político que era muy importante. Se van a acordar ustedes, septiembre del año pasado viene Sergio Massa a Pilar, Santa Fe, ahí es donde él anuncia que va a bajar las retenciones a los lácteos y anuncia un par de cosas más que después no se cumplieron. Lo termina haciendo eso en el mes de octubre. Estaba Ponce ahí con su gente, y en noviembre, a una semana de la elección, viene Sergio Massa a Rafaela, baja en el aeropuerto de Sunchales, lo recibe Ponce ahí, y Ponce también lo acompaña junto al entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, hasta acá, hasta Rafaela, donde hacen un acto, digamos, de color, diría yo, pero estaba toda la esperanza o la expectativa puesta en que Sergio Massa sea el presidente de la Nación y que esta gesta de Atilra pueda seguir en marcha. Eso no funcionó y ahora se le complicó mucho más, porque viene una reforma laboral que va por los derechos de los trabajadores y no de los sindicatos. Esa es la principal preocupación que hay, y con esto de la diputada Racini, que logró insertar dentro de la ley bases en el capítulo laboral el tema del bloqueo como causal de despido, no está puesto como un delito, pero sí causal de despido. Es una garantía para las empresas para poder seguir trabajando. Bueno, y una práctica que no solamente era de Atilra. Perdón, no, obviamente. Lo hacían los camioneros. A ver, Moyano, yo tengo un montón de historias y hay una nota que vamos a hacer muy pronto. Una mujer, pero mirá con qué agallas, que se plantó y dijo, no me importa, me harán el bloqueo que hagan, yo voy a salir con los camiones. Y eso no se contaba, no se decía. Y Moyano te ponía 10 camiones adelante o entraba y decía, se terminó, se van todos. Era difícil transitar con un moyanismo que ahora ha ido perdiendo en la provincia también un lugar. Bueno, me parece que los trabajadores ganan, Luis. Yo estoy convencida de esto. A ver, a mí no me interesan ni los directivos de Sancor, ni la marca en sí. Acá hay 1.500 personas que iban a perder su trabajo. Yo en un momento, y fue después de una salida que hicimos en aire hace mucho tiempo, hablé con una persona de la política de Santa Fe, porque me había escuchado hablando, y yo le dije, ¿y cómo van a explicar que despidan a 900 personas? ¿Cómo va a explicar la política el apoyo a ese despido? Bueno, no sé. Acá hubo muchas cosas detrás, y obviamente que hay mucho poder, y hubo mucha tranquilidad en los gremios de hacer cosas que iban en contra de los propios trabajadores. A mí la gente me ha escrito y me sigue escribiendo de situaciones, la gente que está en jornada libre en Sancor, que es gente que es corrida de su puesto de trabajo a dedo por el gremio, porque ha tenido mucho vínculo con la parte de recursos humanos de Sancor,
y que cobra un porcentaje de su sueldo. Eso el gremio no lo explica nunca. De esa gente el gremio no habla nunca. El gremio no dice, sí, en julio de 2017 nosotros firmamos para que se le pague un porcentaje menor del sueldo a todo el mundo y en cuotas semanales y se les posterguen los aguinaldos. Digo, hay muchas cosas atrás que el gremio no explica, que siempre la culpa es del otro, siempre la culpa es de Sancor, pero afortunadamente Sancor ha logrado sobrevivir. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque el impacto que tiene la cooperativa, no solo histórico, tradicional, el valor afectivo que todos podemos tener con la marca en sí o con los productos que no perdieron su calidad, sino el impacto económico y social que tiene Sancor en las comunidades es muchísimo. Y el daño que se le ha hecho a toda esa gente que sigue trabajando en la empresa en estos últimos 2 años es enorme. Hay que recordar que el bloqueo que empezó en octubre siguió hasta, en la mayoría de las plantas, hasta los primeros días de enero, y que hay gente que pasó Navidad y Año Nuevo sin tener un peso en el bolsillo para poder comprar un pan dulce. Bueno. Entonces, hay situaciones que se han generado que son que no le corresponden a alguien que supuestamente representa a trabajadores. Este es el punto clave. Y después, obviamente, las amenazas, los inventos de causas penales para el pobre presidente de Sancor ya son infinitas. Después se inventó el año pasado un juicio internacional a Sancor por una deuda que no fue. Ahora, en el último tiempo, se había tratado de instalar mediáticamente una subasta de quesos que no prosperó y que no pudo ser porque se estaba negociando desde otro lado y era inminente el remate de quesos, y después salió una versión periodística a decir que el gremio era el que había puesto el dinero para salvar a Sancor. Un cúmulo de mentiras que es llamativo, es muy llamativo. Yo creo que estamos ante lo que puede ser como un capítulo final de un esquema o de un método sindical que va a tener que modificarse para atender las necesidades de los trabajadores. Significa que este comunicado de Atilra del 12 de julio, donde estaba proponiendo un paro nacional en la industria lechera, es otro golpe que lo deja contra las sogas porque no se va a hacer, no se produce y demuestra que el amigo Ponce se está desinflando. No es porque está haciendo una dieta, sino porque se está desinflando en serio. Se le terminaron los amigos del poder. Exacto, y además él se contradice. Yo escribí una nota la semana pasada donde ponía unas declaraciones que hizo él en el día del cooperativismo, apoyando a Sancor y valorándola y diciendo que la quiere grande, y después a la semana le quiere hacer un paro y a toda la industria lechera en la Argentina, que está en un momento crítico, con una baja productiva importantísima, con problemas de mercado, de consumo. El gremio vive una realidad que no la está viendo. Hay una situación que se está dando en Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, que es la empresa que se quedó con los postres, yogures y flanes con la marca Sancor, que tiene una caída de ventas brutal, que ha tenido una pésima administración en los últimos años. Ayer se hizo una reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación para atender la necesidad de la empresa, diciendo necesitamos que hagamos como turnos de trabajo, que la gente se turne, trabaje 2 semanas y descanse 2, les vamos a pagar el 60% del sueldo más 100.000 pesos para ver si podemos reactivarnos de esta manera. El gremio no está aceptando, el gremio está dispuesto a arriesgar 500 puestos de trabajo y que se funda la empresa en vez de negociar por un tiempo de alguna manera esta forma de intentar un salvataje de la empresa y de esos puestos de trabajo. Hay una falta de conexión con la realidad que a mí me sorprende en un momento crítico del país y para el que falta un montón para que salga, falta mucho, eso recién está empezando. Y el gremio solo apunta a sus intereses en vez de ver que puede haber 500 personas de la noche a la mañana en la calle, ¿no? Impecable informe, hemos charlado 12 minutos y en 12 minutos, porque aparte tuvo la inteligencia de decir esto arranca y se fue allá a donde nadie se acuerda, y creo que hubo un homenaje, si bien no es el día de la periodista, ¿cómo es el día del periodista agrario? Creo que ustedes tienen un día ya por noviembre. Sí, en septiembre, el 1 de septiembre. Pero, de última,
si esto el 7 de junio pasó lo que pasó, es también un homenaje a tu periodismo, ya que es el Día del Periodista. Claro, el 7 de junio yo festejé, porque que a Tilra le acepte algo a Sancor fue como un festejo gratuito de alguna manera. Y con una periodista que la peleó. Y además, en un momento determinado tuvo que recurrir a la justicia porque los muchachos se pusieron un poquito excitaditos, medios violentos. Bueno, ahí, por eso te digo, la cuestión judicial va a ser otro capítulo, ¿no? Están todos informados, hay mucha gente procesada, hay mucha gente que va a ser procesada hacia adelante en lo que han sido estas causas de amenaza, de extorsión. No la tiene fácil ni Héctor Ponce ni la gente que utilizó para todo esto. Ayer me decía alguien de una planta que no es de aquí, de Sunchales, me dice, los delegados ya no están con el gremio, y no están dispuestos a organizar nada para el gremio, porque se terminaron los fondos, Luis, y entonces cuando se termina la plata, ahí se ve la verdad. El amigo que te palmeaba la espalda no está más. Claro, ahí está. Por eso. Esa es la frase. Eso. Esa es la imagen por la cual usted después de este reportaje, o vos, tienen que entender cómo era la historia. Ya no está más el que te palmeaba la espalda y que además te decía, che, pero mirá que podemos hacer esto y aquello y lo otro. Se terminaron esos tiempos. Elida, muchas gracias como siempre. Sos parte de Aire, así que te sentimos muy cercana. Gracias a ustedes, un abrazo y siempre a disposición, Luis. Elida Thierry, bueno, periodista agraria, pero además con una mirada que le costó muchísimo. Ella la peleó contra Tilra, estos chicos no eran fáciles, lo digo claramente porque hay sindicatos y sindicatos. Hay gente que defiende a sus empleados y hay otros que defienden lo que quieren ganar. Intereses. Claro, que son gremialistas de cuarta, ¿eh? Y este tipo era un gremialista de cuarta, claramente. Está todo a la vista lo que contó. Estos 15 minutos que narró sin parar, eso era lo que era Ponce, eso era lo que era Tilra. Y era muy feo, muy difícil compartir un espacio con una periodista que la amenazaron y la pasó muy mal. ¿Algo más para contar, Ale? Sí.